Vamos a mirar la palabra en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Bendito sea el Señor, aleluya. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Vamos a mirar, vamos a estudiar este capítulo, pero vamos a leer solo el verso 1 y el verso 2. Y usted mantiene su Biblia ahí abierta para mirar esta palabra que queremos compartir en esta mañana. Dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, verso 1 y verso 2. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Amén. Padre que estás en los cielos, te adoramos, Señor, en esta mañana y te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa una vez más. Oh Dios, dándote gloria, adorándote, exaltándote, abriendo nuestro corazón para que tú nos ministres, para que tú nos sanes, para que tú nos toques, para que tú obres en nuestra vida a través de la alabanza, a través de la adoración. Pero queremos oír tu voz, Señor. Habla mi vida, habla a tu pueblo, habla la necesidad de los que estamos aquí. Venimos a este lugar, Señor, porque somos conscientes de nuestra necesidad espiritual. Somos conscientes de la necesidad de tu presencia y por eso estamos aquí, Señor. Ministranos a través de tu palabra. Alimenta nuestra alma y nuestro espíritu a través de tu palabra. Que mientras tu palabra es predicada, tú sanes enfermos, liberes cautivos, rompas las cadenas y bendigas a tu pueblo, Padre, de manera especial. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Siéntese, amado hermano, por favor. Tenga la bondad. Bendito sea Cristo para siempre. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Quiero compartir la palabra en esta mañana bajo el tema sirviendo a Dios por la influencia de otros. Sirviendo a Dios por la influencia de otros. Aleluya. En algunos momentos hemos hecho referencia a este pasaje tan hermoso y quiero reiterar algunas cosas importantes de este pasaje para nuestras vidas. Y quiero resaltar que muchas personas a lo largo de nuestra vida han sido un ejemplo espiritual y una influencia importante en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Personas, como decíamos en una ocasión, que han sido un modelo, han sido un ejemplo para nosotros y de alguna manera nos han motivado para servir a Dios. Todos los que estamos aquí tenemos personas que Dios ha usado para que hoy nosotros le sirvamos al Señor. A alguien utilizó Dios como ese instrumento para que usted y yo conociéramos al Señor. A alguien utilizó Dios para invitarnos a la iglesia. A alguien utilizó Dios para hablarnos la palabra. A alguien utilizó Dios para motivarnos a buscar al Señor. Pero además de eso,
Dios ha utilizado durante la trayectoria de nuestra vida cristiana, ha utilizado personas que nos han influenciado para bien, que han sido un ejemplo positivo en cada uno de nosotros, que a través de su ejemplo nos han inspirado, nos han motivado para buscar a Dios. A veces Dios coloca al lado de nosotros personas que nos han enseñado no solo a orar, sino a persistir en la oración para recibir respuesta de parte de Dios. Dios ha utilizado personas para alimentar nuestra fe, para desafiarnos a creerle a Dios, a creerle a su palabra y a lograr cosas que de otra manera no se pueden lograr. O sea, Dios ha utilizado instrumentos, a unos más que otros, para que sean ese guía, esa fuente de inspiración y de motivación para servirle a Él. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué sucederá con nosotros? ¿Qué sucederá con nuestras convicciones? ¿Qué sucederá con nuestros principios? ¿Qué sucederá con la doctrina? ¿Qué sucederá con el ministerio que hemos recibido? ¿Qué sucederá con nuestra vida espiritual? ¿Qué sucederá con nuestra relación con Dios el día que esas personas o que esa persona que Dios utilizó para inspirarnos, para motivarnos, para llevarnos a buscar a Dios, no estén? Cuando esa persona ya no estén, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando ya no esté ese esposo que inspira a la esposa a buscar a Dios, ¿qué va a hacer la esposa? Cuando ya no esté esa esposa, que es esa fuente de inspiración a su esposo para buscar a Dios, porque eso sucede. Usted ve que en los hogares es muy raro que los dos tengan ese mismo nivel y ese mismo empuje espiritual. Siempre va a haber uno en la casa más dispuesto a veces que otro para buscar a Dios. Así los dos estén asistiendo a la iglesia, así los dos busquen al Señor, pero siempre hay en la casa esa luz, esa fuente, esa motivación para servir a Dios. A veces el papá, el que motiva a la casa, a la familia a buscar a Dios. A veces es la mamá la que es esa inspiración. A veces no es papá ni es mamá, a veces son los hijos. A veces uno de los muchachos de la casa, porque eso nos ha sucedido. Tenemos experiencia de hogares donde los que son esa fuente de motivación es un hijo, es una hija, que es la que está inspirando continuamente al papá. Vamos para la iglesia, vamos a buscar a Dios a través de su ejemplo, de su testimonio, de su conducta, de su disposición para buscar a Dios. Siempre son esa fuente de inspiración. Alabado sea el Señor para siempre. A veces el abuelo, es la abuela, o es una persona de la iglesia, es un amigo de la familia que está siempre motivándonos para servir a Dios. Hay personas que han dejado huellas en cada uno de nosotros para buscar a Dios. Bueno, el día que esas personas no estén, reitero, el día que papá no esté, el día que mamá no esté, el día que los hijos no estén, el día que el pastor no esté, el día que es el líder de la iglesia que nos motiva siempre a buscar a Dios no esté, el día que la líder de damas ya no esté, que es la que está llamando a la hermana, el día que no la ve en la iglesia, el día que los hermanos del grupo de bienvenida de la iglesia ya no estén llamando al hermano, a la hermana
y diciéndole: no le hemos visto en la iglesia, no le hemos visto en la congregación, no le hemos visto en la casa de Dios, ¿qué va a pasar? Porque a veces yo puedo venir a la iglesia porque alguien me está motivando, y eso es muy importante. Yo puedo buscar a Dios porque alguien me está inspirando y me está motivando a buscar a Dios, y eso es importante. Pero algún día esas personas no van a estar. No van a estar. El día que no estén, ¿qué va a pasar con nosotros? Este capítulo 24 del segundo libro de las Crónicas es un ejemplo de esa parte importante. Aquí encontramos, este es un pasaje que todos nosotros conocemos, de la historia de los reyes de Judá. El contexto de este capítulo 24 nos habla de la usurpación del trono que hizo esta mujer Atalía, y cómo se apoderó del reino, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, y eliminó, cuando muere su hijo, ella elimina a todos los que podían llegar al trono y usurpa ella el trono. Pero había un sacerdote y su esposa, y ella tomó a uno de los hijos del rey que Atalía no alcanzó a destruir y lo escondió. Lo libró de esa masacre, de esa destrucción que hizo esta mujer para poder usurpar el trono y quedarse en el poder. Por eso el verso que leíamos dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. Imagínese a un niño de 7 años como rey. Pues lógicamente él, todo lo que hacía, su reinado, todo lo que pudo desempeñar, contó con un buen tutor, con un buen mentor. Hubo una buena maestra, una persona, una mujer que se encargó ocultamente de instruirlo, de enseñarle la palabra, de formarlo para el momento de liderar a la nación. Sabían que no siempre Israel o Judá iba a estar en oscuridad. Ahí había un retoño, ahí había un heredero al trono, pero era un niño, había que cuidarlo. Entonces, este sacerdote y su esposa comenzaron a instruirlo. Y lo primero que quiero resaltar es que Joás, él gozó de muy buena influencia. Cuando usted mira del verso 1 al verso 14 de este capítulo 24, que lógicamente usted lo puede analizar después en casa, se va a dar cuenta cómo él comenzó a actuar, cómo comenzó a hacer cosas muy positivas en el reino, pero las hizo precisamente porque estaba siendo guiado, estaba siendo orientado por este sacerdote y su esposa. Mire, el verso 2 nos dice que tuvo una influencia muy buena, tuvo un buen maestro. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Hizo lo bueno todos los días que el sacerdote estuvo al lado de él. El verso 2 nos dice que sus enseñanzas lo llevaron a hacer lo recto. O sea, hubo una buena educación, hubo una buena formación, y esa formación que le dio el sacerdote lo llevó, aleluya, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas correctas, bendito sea el nombre del Señor, ante los ojos de Jehová.
Y qué bueno que Dios nos ayude para que podamos inspirar a otros para que hagan lo bueno delante de Dios. Amén. Que los padres podamos inspirar a los hijos a hacer lo bueno. Y que podamos ser esa inspiración para otro. Pero no solo eso. Usted mira en el verso 4, verso 5, verso 12 al verso 14, que él mostró interés por lo espiritual. Usted mira el verso 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Tremendo. Aquí estaba el rey motivando a los líderes espirituales para cuidar la casa de Dios. O sea, mire que el descenso espiritual que había en Judá era tan fuerte que ni aún los líderes espirituales tenían interés por la casa de Dios y por restaurar ese ambiente espiritual que debía habitar en la casa de Dios. Mire algo más, el verso 12 al verso 14. Dice: y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. Oiga esto: y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición. ¿Y qué pasó? Y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro, de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mire qué cosa tremenda. Alabado sea el Señor. Pero no solo eso, hermano. Usted ve que con la instrucción de este sacerdote, ellos renovaron el pacto entre el pueblo y el Señor, y entre la casa de David. Y hubo un ambiente espiritual, porque Atalía había destruido todo ese ambiente espiritual. Y él se encargó otra vez, en compañía del sacerdote, de restaurar ese ambiente espiritual. O sea, cuando uno mira esto, uno dice: Joás aprendió. Joás era un hombre espiritual. Joás conoció a Dios. Joás amaba al Señor por todo lo que hizo. O sea, sirvió y hizo cosas tan importantes que así físicamente no había duda de su compromiso con Dios. Pero sucede algo, pasa algo que comenzó a demostrar lo que de verdad había en el corazón de Joás. Porque uno puede hacer cosas para Dios porque otro lo está empujando. Uno puede servir a Dios porque otro lo está motivando, como hemos dicho anteriormente. Mire lo que dice el verso 15 y el verso 16. Mas Joiada envejeció y murió, lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa.
Mire que este hombre de Dios, este sacerdote, este hombre que había inspirado a Joás, su líder, su mentor, el hombre de Dios, como todo le llegó el momento de partir. No solo envejeció, le llegó el momento de partir, como nos va a llegar a cada uno de nosotros. Amén. O sea, esa es una realidad que está latente todos los días. Este tuvo el privilegio de envejecer y de morirse. A otros Dios le va a conceder el privilegio de envejecer y de morirse, a otros no. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor, y cosas que suceden a veces que uno no tiene explicaciones. A mí me decía en una ocasión un niño de unos 12, 13 años, que al Señor en su soberanía le había placido llevarse a la mamá de este niño. Era una hermana de la iglesia, con una enfermedad muy dolorosa. Y él decía: pastor, ¿por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Por qué se la lleva si Él sabe que yo la necesito? ¿Por qué se lleva a mi mamá si Él sabe que ella es la luz de mi vida? ¿Qué voy a hacer sin ella? Y lloraba y decía: Dios es injusto. Dios no es justo, pastor. ¿Por qué se lleva a mi mamá si le pedimos al Señor continuamente que no se la llevara? ¿Y por qué no nos escuchó y se la llevó? A veces con una persona adulta usted puede de pronto manejar mejor la situación, pero con un niño es complicado, hermanos. Lo único que hice fue ponerme a nivel de él y lo abracé. Y le dije: papito, hay cosas que hoy no las vamos a entender y las entenderemos después. Lo que yo quiero que usted nunca olvide es que Dios es bueno. Y mañana va a entender el porqué. Y si Dios no le da explicación, porque eso pasa, lo va a entender después. Pero son cosas, hermanos, que usted queda. Y le dije: esa es la realidad de la vida. Y está establecido por Dios que un día vamos a morir. Unos tienen el privilegio, le dije, de llegar a una edad avanzada y morir. Otros no, le dije, otros mueren antes de nacer. Otros nacen y duran pocos días y se mueren. O duran pocos años y se mueren. Se mueren los bebés, se mueren los niños, se mueren los adolescentes como usted, se mueren adultos como el caso de su mami, en mi caso. Todos estamos expuestos en cualquier momento a partir. Eso está establecido por Dios, o sea, eso no tiene vuelta atrás. Desde el momento en que la persona nace y abre sus ojos para ver este mundo, ya está condenado a morir. Desde el momento en que ya se dice nació vivo, ya está en esa lista también. Comienza a hacer la fila ya. Porque usted y yo vamos en una fila. A todos nos pasa. A veces yo estoy haciendo alguna fila y veo a veces, en una ocasión peleaban unos, ¿no? Por ir adelante. Y yo, pues uno ahí, en medio de todo, yo pensaba y decía: así es la vida, no estamos haciendo una fila para morirnos.
Y a cada uno le llega su turno. Y estos dos peleando por el turno primero. Pues no de morirse, ¿no? Sino de que los atendieran primero. Y así es, hermano, así está establecido por Dios. Bueno, llegó el momento de este sacerdote, hombre de Dios, morir. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Y ahora, tras la muerte del sumo sacerdote, se hizo patente, hermanos. Es cuando él muere que se descubre lo que hay en Joás. Que se descubre la inflexión, la desviación, la fisura, lo torcido que había en su corazón. Mire, hermano, Dios permite situaciones para mostrar lo que hay en el corazón de la persona. O sea, Dios nos conoce a todos. Dios me conoce a mí, conoce a cada uno de los que estamos aquí. Y usted y yo podemos darle el calificativo positivo a una persona por lo que vemos, por lo que esa persona hace. O sea, cuando uno ve a Joás, cómo es diligente en reparar el templo, en que las cosas de la iglesia estén bien, del tabernáculo, que todo esté en orden. Usted sigue leyendo y mira que le llamó incluso la atención al mismo maestro que él tenía. ¿Por qué no se han hecho las cosas con diligencia? O sea, fue fuerte incluso con los mismos levitas porque estaban descuidando su parte. Y uno dice, tremendo hombre de Dios, este hombre está comprometido con Dios. Pero Dios desde el cielo miraba un corazón totalmente apartado de él. Porque, hermano, yo puedo ser pastor y tener un corazón separado de Dios. Yo puedo ser un buen músico en la iglesia y tener un corazón alejado de Dios. Yo puedo ser un buen líder en la congregación y tener un corazón alejado de Dios. Puedo ser una persona que muestre compromiso con Dios y con las cosas de Dios y tener un corazón alejado de Él. El Señor dijo, hablando del pueblo, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Joás lo honraba a Dios con lo que hacía, pero el corazón de Joás estaba lejos de Dios. Entonces, cuando muere el sacerdote, es que se comienza a mirar la fisura. Es que se comienza a ver el deterioro que había en el corazón de Joás. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Tremendo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Mire que tras la muerte del sumo sacerdote, este hombre se apartó de Dios. El verso 17 del capítulo 24, mire lo que dice. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. ¿Y qué dice? Y el rey los oyó. Me llama la atención que cuando estudiaba esta parte y dice, y el rey los oyó, cuando ellos vienen a hablar con el rey, a mostrarle obediencia, no era para seguir a Dios como lo habían hecho mientras estuvo el sumo sacerdote. Ellos vinieron y le dijeron al rey, ya no vivamos de acuerdo a esas instrucciones que daba el sumo sacerdote. Nosotros podemos tomar otro camino, hacer las cosas mejor. Él los oyó. O sea, tras la muerte del sumo sacerdote salió a la luz el descarrío, salió a la luz la fisura que había en el corazón del rey. Bendito sea el nombre del Señor. No solo en el corazón del rey, sino en el de los príncipes. Mire el verso 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. ¿Y qué hicieron?
y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Amén. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, tras la muerte de su fuerte influencia, hermanos, se desviaron. Y no solo se desvió, su oído se cerró a la amonestación. O sea, antes parecía una persona muy humilde. Lo que el sumo sacerdote le decía, él decía amén. Y él mostraba una entrega. Pero ahora que no está, y ahora que se revela lo que de verdad había en su corazón, mire, el verso 19 dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Tremendo. O sea, cuando Dios ve que ellos toman otro camino, cuando Dios ve que ellos se van por otra senda, cuando Dios ve que ellos están haciendo lo incorrecto, lo que no está bien, lo desagradable delante de sus ojos, ¿qué hizo Dios? Lo que siempre hace cuando uno está tomando el camino equivocado. Dios les habló, no a través de un profeta, dice, les envió profetas para que los amonestaran, para que les dijeran, ustedes están actuando mal, ustedes están procediendo mal, están en el camino equivocado, están por la senda que no es, están haciendo lo desagradable delante del Señor. Pero dice el texto que ellos no lo escucharon. Tremendo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Mire, Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29, verso 1. O sea, antes del quebrantamiento, antes de la caída, Dios lo amonesta a uno. O sea, Dios siempre nos habla, hermanos. Dios siempre va a utilizar sus instrumentos, sus medios, para decirme a mí, no está bien lo que estás haciendo. Para decirle al creyente, no está bien el camino que llevas. Dios va a usar muchos medios. Va a usar a un hermano, va a usar a un amigo, va a usar su palabra, va a usar todos los medios que Él sabe utilizar para que la persona se vuelva a Él. Hermano, Dios no quiere mi caída. Dios no quiere su fracaso. Dios no quiere el fracaso de un hogar, el fracaso de una familia. Dios no quiere el fracaso de un esposo, de una esposa. Dios no quiere el fracaso de los hijos. El propósito de Dios es bendecir el hogar, es bendecir la familia. Y si Dios ve que yo estoy tomando el camino equivocado, Dios comienza a amonestarme. Y comienza a hacerlo de manera que yo lo entienda, que Dios me está hablando y que Dios me está diciendo, ten cuidado. Hoy en una ocasión, algo que tremendo, se levanta en medio de una reunión de líderes y hermanos un profeta, un hombre de Dios. Dios lo usa ese día y dice, voy a decir algo que Dios me dice que diga. Dijo, porque aquí están las personas a las cuales Dios les ha venido diciendo hace tiempo lo que voy a decir, dijo. Pero Dios me dijo, ellos no han prestado atención.
se los he dicho en privado y se los he dicho de muchas maneras. Y le dijo: dilo a voz en cuello, grítalo delante de toda la asamblea, grítalo delante de toda la gente. Hermano, y unas cosas tremendas, tremendas. Líderes en camino a un adulterio, en relaciones amorosas, en unas situaciones tremendas, y eso fue terrible. Pero Dios le decía: les he amonestado, les he hablado para que tengan cuidado y no han prestado atención. Anúncialo a voz en cuello. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Y mire que él no prestó atención. Dios utilizó instrumentos para decirle: Joás, está mal, Joás, estás por el camino equivocado. No, él no prestó atención. Se descarrió, se apartó, se alejó de Dios, y esto lo llevó al fracaso. Usted mira el verso 23 al verso 25. Dice: a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Verso 25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Tremendo, hermano. Entonces, mire cómo termina esta persona que, mientras tuvo su mentor, hizo las cosas bien. Mientras tuvo su líder, hizo las cosas bien. Pero ahora, bendito sea el nombre del Señor, termina en fracaso. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Siempre debemos preguntarnos qué pasará con nosotros cuando las personas que nos inspiraron ya no estén. Yo le he dicho en unas ocasiones y vuelvo a decirlo: uno de papá debe preguntarle a los hijos: el día que yo no esté, ustedes volverán a la iglesia. Pregúntele a su esposa: mija, pero no aquí, ¿no? Dígale: el día que yo no esté, ¿usted seguirá adelante? Que la esposa le diga al esposo: el día que yo no esté, ¿usted seguirá adelante? En especial que uno le pueda decir a sus hijos: el día que ya uno no esté, porque llegará el momento en que no estaremos. ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a pasar con su fe? Me acuerdo de una tía. Ella me llevaba, cuando estaba muy pequeño, me llevaba a los cultos de escuela dominical. Pues yo lo único que me acuerdo era que iba a molestar. Era un niño. Detrás del templo habían unas enramadas que habían hecho, hay unas palmitas de coco, era el techo, y hay un piso de tierra y unos banquitos, ahí nos sentaban y la profesora nos daban las clases, y luego salían de las clases a darle queja a mi tía, porque ya lo último nos llevaba y decía: si no se portan bien, no les voy a dar nada cuando salgamos de la iglesia, porque eso usted sabe, uno sale y los pasteles, las empanadas, eso sí se porta uno bien. Entonces, pero íbamos. Ella fue una mujer muy fiel, tuvo
bastante hijos. Muchos de ellos en su momento se apartaron. Pero me acuerdo que cuando mi tía estaba muriendo y pues todos los hijos ahí al lado de ella llorando y todos ahí los familiares, ella le decía a sus hijos: espero que los que están firmes en mi Señor lo sigan, y los que no se reconcilien con Él. Ustedes saben que no hay otro camino, que no hay otra senda. Y ella ahí decía: yo espero y tengo fe en mi Señor, que en el cielo nos podamos ver, porque sería muy triste no verlos allá. O sea, fue una cosa tremenda. Mi tía falleció y ya después que uno conoce al Señor, se da cuenta cómo Dios en su misericordia comenzó a honrarlas. Comenzó a honrarla y ver a sus hijos sirviendo al Señor. Hoy unos son pastores y misioneros en otros lugares del mundo llevando la palabra. Me acuerdo que el menor que era con el que yo compartía, que era de mi edad, él a la edad de unos 15, 16 años en una motocicleta tuvo un accidente muy fuerte. Duró algunos días en cuidados intensivos. Y bueno, llegó el momento que recuperó conciencia, despertó. Y cuando despierta, pues están sus hermanas, las que sirven al Señor, ahí al lado de él. Y oran por él. Y él se reconcilió con Dios. Y se van ella para la casa y todo, cuando en la tarde la llaman y la dicen: fulano acaba de fallecer. O sea, la misericordia de Dios, hermosa. Y cómo eso se ha ido extendiendo a la familia, porque luego mi casa, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y ahora uno también sirviéndole al Señor. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y uno piensa, ¿no? El día que ya uno no esté, ¿irán los hijos a cultos? ¿Irán los nietos a culto? Bendito sea Dios. Es importante, hermano, mirando este pasaje, que uno no puede vivir siempre dependiendo del capital espiritual de otro. Gracias a Dios por las personas que Dios utiliza. Gracias a Dios por las personas que Dios usa para bendecir nuestra vida, para enseñarnos, para guiarnos, pero uno tiene que preocuparse por tener una relación con Dios personal. Personal, porque si uno depende del capital espiritual de otros únicamente, uno fracasa. Joab fracasó cuando ya su líder no estaba. Él termina en fracaso. Mire, Juan el Bautista le advirtió a los saduceos y a los fariseos. Él les dijo que ellos no podían depender de la influencia espiritual de Abraham, porque usted ve que cualquier llamado de atención, ellos decían: a Abraham tenemos por padre. O sea, el escudo espiritual de ellos era Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Bendito sea el Señor. Miren, Mateo capítulo 3, versos 7 al 9. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero algo más, mire, la generación que precedió a Josué
ellos también dependieron del capital espiritual de Josué y de los que habían seguido después de él y fracasaron. En Josué capítulo 2, verso 8 al 10 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y toda, oiga esto, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y fracasaron. O sea, dependían solo del capital espiritual de ellos. Hermano, uno debe preocuparse por una relación personal con Dios. O sea, yo debo preocuparme por encontrarme con Él, por tener mi propia experiencia, por buscar mi propia experiencia con Dios, porque Dios es un Dios personal. Amén, que el esposo se encuentre con Dios, pero que la esposa diga: yo también me puedo encontrar con Dios. Que los hijos digan: mis papás se encontraron con Dios, pero yo también me puedo encontrar con ese Dios y tener una experiencia personal con Él. Hermano, así como Dios bendice la vida de otro hermano en la iglesia, puede bendecir la suya. Así como Dios usa a un hermano de la iglesia, puede usarlo a usted también. Así como Dios levanta a otro en la iglesia, también puede levantar su vida. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Uno a veces en la iglesia mira a ciertas personas como, bueno, como lo último en el área espiritual, ¿no? Y uno dice: wow, tremendo. Y entonces uno puede llegar a pensar que necesita siempre estar al lado de esa persona para poder funcionar, para poder tener un encuentro con Dios. Hermano, eso es un error. Uno no puede vivir dependiendo del capital espiritual de otro. Y estar, hermano, ore por mí, o yo sí, es bueno que oremos los unos por los otros, pero usted también puede orar. No solo al hermano le responde Dios, a usted también Dios le oye, a usted también Dios le puede responder. Si usted busca a Dios, usted también se va a encontrar con Dios. Dios también va a salir a su encuentro y Dios lo va a bendecir también de manera especial. Alabado sea su nombre, porque nuestro Dios es un Dios personal. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Entonces mire que la buena influencia de otro deben llevarnos a tener un verdadero encuentro con Dios. O sea, yo me debo encargar como líder de inspirar a otros para que se encuentren con Dios y mantengan su relación con Él. Las personas que enseñamos la palabra en la iglesia debemos siempre hacerlo con la intención de que la persona, de llevarlos a un encuentro con Dios y no con uno mismo. Los que damos clases de crecimiento espiritual o que estamos dando instrucción a otro. O sea, no le hagamos ver a la persona que estamos instruyendo que dependen de nosotros. Y hacerle creer que si no soy yo el que les doy la clase, no van a crecer. Que si no soy yo el que le da la instrucción bíblica, no se van a formar. Y a veces hasta le digo: y tenga cuidado, no deje que nadie más le dé clase aquí en la iglesia. Yo solo tengo que ser yo. Porque si no soy yo su maestro, usted no se va a formar bien. Cualquier cosa es conmigo. Cualquier consejería es conmigo. Cualquier orientación es conmigo. O sea, yo soy su mentor, yo soy su tutor, yo soy su líder, sí. Pero yo como líder debo encargarme no de llevar a la persona a un encuentro conmigo, sino con Cristo. O sea, que después de la instrucción la persona diga: ahora ya no creo solo por lo que el pastor me ha dicho, por lo que el hermano me ha dicho, ahora yo conozco a Jesucristo y tengo una experiencia personal con Él. ¿Por qué? Porque el líder de crecimiento espiritual no siempre va a estar al lado suyo.
El pastor no siempre va a estar al lado suyo. Usted va a vivir situaciones donde va a estar solo, donde va a estar sola, donde no va a estar papá, no va a estar mamá, donde no van a estar los hijos, no va a estar el amigo, no va a estar la amiga, no va a haber nadie. Usted va a vivir experiencia. Así esté rodeado de miles de personas, usted se va a sentir solo. Y hay batallas que usted tendrá que librarlas solo, tendrá que librarlas sola, que tendrá que ir al encuentro con Dios y decirle: Señor, gracias por lo que me enseñaron en la iglesia de la Concordia, pero aquí estoy en lo último de la tierra. No hay hermanos, no hay pastor, no hay nadie, no hay quien me inspire, quien me motive, pero yo te conocí. Yo entiendo que tú estás en todas partes, que tú eres real. Démosle fuertes y aplauso a nuestro Dios. Debemos acercarnos a Él porque solo Él nos va a ayudar en el momento indicado. Mira, hermano, llegará el momento que por más que la gente nos quiera ayudar, no lo va a poder hacer. Nuestros seres queridos quisieran dar hasta su vida por nosotros, pero llegará el momento en que no podrán. Llegarán a un límite donde con lágrimas y dolor dirán: quisiera hacer mucho más, pero no puedo. Quisiera dar mi vida por usted, pero no puedo. Quisiera hacer todo lo posible, pero no puedo. Es ahí donde termina toda la ayuda humana, toda la capacidad y la fuerza humana, cuando podemos encontrarnos con Dios y decirle: Señor, ahora solo usted y yo, alabado sea el Señor, porque sé que es el único. Eso le pasó a Jacob. Cuando venía Esaú, su hermano, a buscarlo, le dijeron: Esaú viene con 400 hombres a buscarte. Jacob dijo, él llevaba gente para pelear, pero dijo: no, esto no se trata de pelea con gente. Dividió su campamento, imagino, con todo ese dolor, todo organizó y los envió. Y luego dijo: aquí el único que puede ayudarme es Dios. Y pasó el vado de Jaboc, dijo, y luchó, y se quedó solo Jacob. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, Jacob llegó al final de sí mismo y dijo: Señor, aquí el único que me puede ayudar es usted. Aquí el único que puede hacer algo por mí es usted. Y lo ve uno en Daniel. Daniel, cuando llega a Babilonia, era un adolescente, pero lo habían formado tan bien sus padres. Y me imagino que muchas veces le dirían: algún día no vamos a estar con usted, pero usted honre a Dios hasta la muerte. Y allá llegó. Y dice: y propuso en su corazón, no lo obligaron, él propuso en su corazón, viendo el ambiente que había, que iba a corromper sus principios, dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Bueno, uno no se contamina simplemente porque otros quieran contaminarlo. Uno se contamina porque uno abre la puerta de su corazón y porque uno dice: me quiero contaminar. Cuando usted no quiere contaminarse, bueno, usted prefiere morirse, pero usted dice no. Usted dice no. Usted dice no. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y usted sabe lo que pasó. Luego Daniel no está, están sus amigos. Y ahí están. Todo mundo se postra ante la estatua que el rey ha levantado. Y ahí están esos 3 varones de pie. Yo me imagino esa escena, hermano. A muchos judíos alándole la túnica. No sean bobos, arrodíllense. Eso, yo estoy arrodillado, pero en mi corazón no estoy adorando. No. Aquí hay que ser claros. Y honraron a Dios, hermanos. Sabían que Dios los podía librar y dijo: si Dios nos libra, bien, y si no, sepas, oh rey, que no adoraremos la estatua de oro que has levantado. Estaban dispuestos a morirse por sus principios, la formación que habían recibido. Tuvieron unos mentores tremendos, pero ellos se habían encontrado. Y no dijeron: el Dios que nos enseñó nuestros padres allá en Judá, ese. No, dijo: el Dios al cual servimos. Aleluya. Algo personal. El Dios al cual servimos
nos puede librar de tu mano. O sea, tenían un conocimiento y una claridad. Los vecinos de la mujer samaritana luego le dijeron: ya no creemos solo por lo que usted nos ha dicho. Miren, ya terminando, San Juan capítulo 4, verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: oiga esto, ya es encuentro personal. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, esta mujer samaritana hizo su trabajo de evangelismo tan bien que la gente puso los ojos no en ella, sino en el Señor. Cuando hagamos el trabajo bien, el pastor que hace el trabajo bien en la iglesia, la gente pone los ojos en el Señor y no en el pastor. El líder que hace bien el trabajo en la iglesia, la gente pone sus ojos en el Señor y no en el líder. A uno le preocupa hoy cuando, bueno, en medio de nuestra obra, cuando hay tantos movimientos de pastores. Mire, estamos en presbiterio, estamos cambiando una cantidad de presbíteros, más de 20 presbíteros. Y las iglesias, bueno, hasta nuestro presbítero se va, a uno le da dolor. Ha hecho un trabajo muy excelente, pero amén. Entonces, yo estuve 15 años de presbítero y a veces llegaba uno a una iglesia a sacar un pastor y casi lo sacaban a uno a palo, hermano. ¿Y por qué se lo van a llevar? Y yo decía: pero Padre Celestial. Una vez me llamó un grupo de hermanos de una iglesia quejándose del pastor. O lo sacan o se lo mandamos. Dije: yo voy a sacarlo. Y fui. Y cuando ya estábamos haciendo el trámite para que el pastor saliera para otro lugar, ¿sabe quiénes se opusieron? Los mismos que me llamaban para que lo sacara. Y a mí me parecía mentira. Cuando no, que el pastor no se va de aquí. Cuando yo miro, pues ese fulano, el que me llamaba. Y agarraron al pastor y se lo llevaron para un rinconcito y tranquilo que aquí estamos con usted. Yo le dije al pastor: vea, hermano, a fulano y a fulano y a fulano en pleno culto no les crean ni la sonrisa. Porque ellos me llamaban a mí pidiendo que lo sacara usted de aquí. Y ahora, ¿por qué ese cambio? Le dije: entonces no era verdad lo que ustedes decían. Claro, ellos no se imaginaban, todos achantados, pero hermano, qué hipocresía. Le dije: estoy aquí porque ustedes no me dejaban ni comer ni dormir porque tenía que sacarles el pastor. Y ahora que venimos a trasladarnos al pastor por el bien de él, porque ustedes queman pastores, les dije. Le dije: hermano, por amor a su alma no se quede aquí. Que esa gente que hoy le dice a usted que no se vaya, mañana lo sacan a patadas. Mire, yo le digo a un pastor: la iglesia hay que quererla. Los hermanos hay que quererlos. Pero la iglesia no es nuestra, hermano. Los pastores somos soldados del Señor. El día que el Señor nos necesite, no hay que darle vuelta a las cosas. A mí ya me han trasladado 5 veces. Nunca he pedido un traslado, pero siempre que mis autoridades me han llamado: Mario, lo necesitamos en tal parte, gracias a Dios que mi esposa no pone problema para eso. Porque hay esposas: ay, pero ¿cómo nos vamos a ir si aquí estamos bien? No, hermano. Uno está bien donde Dios quiere que uno esté. Yo le he dicho al Señor: no me permita estar en una iglesia más del tiempo que usted ha determinado. Porque, hermano, si usted y yo estamos en un lugar más del tiempo que Dios ha determinado, en vez de ser de bendición, nos convertimos en un problema. En un problema.
Entonces, en una de las iglesias, los líderes me reunieron y me dijeron: no, pastor, vamos a hacer una carta y vamos a enviarla a las autoridades para decirle que no estamos de acuerdo con su traslado y que estamos contentos y usted se queda aquí. Yo les dije: que ustedes, ¿quién les dijo que hicieran eso? Eso no lo determinan ustedes. Gracias por el cariño y por el aprecio, pero eso no lo determinan ustedes. Eso es Dios y yo. Hermano, ya Dios de manera clara me había dado a entender que mi tiempo en esa iglesia se había acabado. ¿Qué más me quedo haciendo yo ahí? No. Eso a veces cuando el pastor se va y llora, una hermana una vez gritaba en un rincón y yo lo miraba desde ahí y decía: ay, Dios mío. O sea, sí, qué bueno llorar y todo, pero hermano, para tanto. Aleluya. Y eso es que la gente, hermano, que no se vaya, que no lo vamos a olvidar. Mentiras, usted no crea eso. Yo le dije a un pastor: no se crea eso, hermano. Es como, si usted se muere, nos morimos todos. A usted el que van a echar al cajón, los demás siguen su vida normal. Eso lloran el ratico que uno está ahí, pero ya todo sigue normal. O sea, uno tiene que entender y tener claridad de lo que Dios quiere hacer con la vida de uno y no dejarse. Miren, me llama la atención, ya termino, lo del etíope. Ese pasaje es tan hermoso, hermano, de cómo uno debe llevar a otros a una experiencia con Dios y no con uno mismo. Y no con uno mismo, porque eso es peligroso, hermano. Cuando yo llevo a la gente a que me ame más a mí que al Señor, eso es un problema. Eso es un problema. Por eso una iglesia se divide, por eso una iglesia se llena de problemas. Porque, hermano, yo digo, yo soy el pastor. Yo soy el pastor. Y yo le digo a un pastor: siempre que va a haber un cambio, usted es el que se encarga de preparar el ambiente al que llega. O usted le deja el ambiente limpio o se lo deja turbio. Porque es usted. Sí, seguro. Le dije: no, hermano, haga todo lo posible para que el que llega se sienta bien. Y ojalá recibanlo bien. O sea, pero todo eso depende de uno, del pastor que está en el lugar. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero me gusta tanto esta parte final. ¿Cómo siguió su camino el etíope? Después que ya no está Felipe, después que ya no está su mentor, su líder, se descarrió, volvió atrás. No, dice, y siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque Felipe lo llevó a un encuentro con Dios más que consigo mismo. Eso no se nos puede salir ni de la mente ni del corazón. Usted y yo no estamos ganando gente para nosotros. Usted y yo estamos ganando gente para Dios. Porque tremendo problema en el que nos vamos a meter con Dios el día que estemos en su presencia. Porque el Señor me va a decir: usted no fue el que murió por ello, el que morí por ello fui yo. Y usted se los ganó, fue para usted y no para mí. Y la gente que yo me gano para mí, no para el Señor, esa gente se pierde. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Que Dios nos ayude. Gracias a Dios, reitero, por las personas que, como hemos hablado en otras ocasiones, que Dios ha usado para bendecir nuestras vidas. Pero, hermanos, nosotros debemos tener nuestro propio encuentro con Dios. Nuestra experiencia personal con Él. A nuestros hermanos nuevos les animamos a buscar a Dios.
para que Dios se revele a su vida y lo bendiga también de manera personal. Por favor, estemos de pie y le decimos al Señor gracias. Padre que estás en los cielos, hemos compartido una vez más tu palabra en esta parte, Señor. Dios, sobre la importancia en este año de familia, de tener bases sólidas en nuestra fe y en nuestra relación contigo, Padre. Señor, gracias por cada hermano, por cada hermana. Gracias por las personas que tú has usado para bendecirnos, porque son muchas. Y hay muchas personas a nuestro alrededor que son un modelo para nosotros, que amamos, que respetamos, que consideramos el aporte espiritual que haces a nuestra vida a través de ellos. Gracias por los hermanos en esta hermosa iglesia que siempre se preocupan por ayudar a otros, por impulsar a otros, por motivar a otros, por inspirar a otros, por enseñarle la palabra a otros, por compartir las verdades bíblicas con otros. Gracias, porque son tus instrumentos, Señor. Pero Dios, que siempre nuestra mayor preocupación sea inspirar a otros, no para que se encuentren con nosotros mismos, porque aún nosotros dependemos de ti. Aún nosotros dependemos de tu gracia, de tu favor, porque sin ti somos nada, Señor. Uno siembra, otro riega, pero eres tú el que das el crecimiento espiritual. Bendice esta hermosa congregación. Bendice a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a las damas, a los caballeros. Bendícenos, todos dependemos de ti. Permítenos tener experiencias personales contigo que marquen un antes y un después en nuestra vida, Señor.